Hola, vamos a esperar un rato a que se conecten más personas para poder empezar. A las 4, sí. Son 4. Un minuto más y empezamos. Bueno, vamos a empezar. Hola a todos, gracias por unirse a nosotros en este webinar. Mi nombre es Amy Cáceres y soy la directora de Ciencia e Investigación de Conservación Amazónica de ACA. Hoy día vamos a hacer un pequeño webinar sobre algunas estrategias para recaudación de fondos y al final vamos a hablar un poquito de nuestra beca Carlos Ponce, una beca que ahorita la convocatoria está abierta, así que es una excelente oportunidad para que ustedes apliquen a un pequeño fondo para realizar un proyecto de investigación. Sobre la charla que voy a dar sobre estas estrategias de recaudación de fondos, esta presentación está basada en un módulo de capacitación que fue desarrollado por BirdLife International como parte de el Conservation Leadership Program, que es un programa de financiamiento, de becas de financiamiento de proyectos de conservación. Súper interesante porque te da la oportunidad de poder hacer mucho fortalecimiento de capacidades. Entonces, todo lo que va a aparecer en esta presentación es parte de este módulo de capacitación, que es recaudación institucional de fondos para proyectos de conservación. Incluso si ustedes entran a este link que aparece acá abajo, pueden descargar este manual que está en español, y existe una serie de otros manuales súper interesantes sobre planeamiento para conservación, sobre monitoreo e indicadores, así que les recomiendo mucho que entren a este site y vean todos los materiales súper interesantes que hay. Ahora, una de las preguntas que me encanta hacer con esta presentación, ¿qué es la recaudación de fondos? Lo que uno normalmente pensaría es que la recaudación de fondos es pedir plata, es pedir dinero, pero en el fondo no es eso. No se trata solo de pedir dinero, sino se trata de vender una idea. Entonces, mucho más importante de que tú pidas una cantidad de dinero es que tienes que convencer a la persona a la que le estás pidiendo esta cantidad de dinero, a la persona u organización, que el proyecto o la idea que tú tienes vale la pena, que vale la pena la inversión. Y es en el fondo, de esta forma, como una inversión que funciona en casi todos los esquemas de financiamiento. A una persona que invierte dinero, o sea, que da dinero para algo, le gusta ver el retorno de ese dinero. Eso quiere decir ver un proyecto que se cumple y que cumple con los objetivos que se trazó. Entonces, ¿por dónde comenzar con esto? Primero, es súper importante que uno tenga las ideas claras. Si tú no tienes las ideas claras, es muy difícil que consigas transmitir esas ideas a otra persona y hacer que los entienda. Especialmente si la persona viene de un ámbito diferente al tuyo. Por ejemplo, tienes que identificar tus prioridades, diseñar tus proyectos y tus actividades, tener muy claro qué actividades vas a desarrollar, calcular cuánto vas a necesitar, el presupuesto, cuánto dinero vas a poder necesitar para ejecutar tus actividades. Evalúa los recursos y tiempos necesarios. En el fondo, lo que se trata es de tener un proyecto bien estructurado. Si tu proyecto está bien estructurado, va a ser muy fácil que tú puedas explicar la idea a alguien más. Luego, es muy importante que una vez que tú tengas tu proyecto bien estructurado, que puedas identificar potenciales fuentes de financiamiento.
Entonces, ¿por qué tengo esta imagen acá? Esta imagen la tengo porque es un poco una analogía de cómo uno debería tratar de buscar financiamiento. Y esta analogía se llama el low hanging fruit, o la fruta que está colgada más abajo. Imagínense que ustedes tienen un árbol donde cada fruto representa una beca o un posible donante. ¿Cuáles creen que van a ser los frutos que son más fáciles de colectar? Son los que están en la parte más abajo del árbol. Pero al mismo tiempo, porque son los más fáciles de recolectar, son normalmente los que quizás son menores cantidades. Los que son menores cantidades de dinero. Pero ¿qué pasa? Normalmente uno trata de ir a los frutos que están más arriba en el árbol, que son cantidades mayores de dinero, que te permiten, por ejemplo, imagínate si tu proyecto dura 2 años, estar 2 años sin preocuparte de optar a financiamiento, pero al mismo tiempo son los más competitivos y los más difíciles. Y lo que pasa cuando tú postulas a financiamientos que son más pequeños y son más fáciles de conseguir, por así decirlo, también cuando los obtienes, eso te va a permitir luego postular a financiamientos mayores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me vuelvo más atractiva a un donante si es que yo llego y le digo, mira, yo quiero esta cantidad para este proyecto, pero yo ya he conseguido esta serie de pequeñas becas o donaciones y he ejecutado estos proyectos. Entonces de pronto tú te vuelves como que mucho más atractiva, o sea, tu idea se vuelve más atractiva para ser financiada. Incluso hay esquemas de financiamiento, hay financiamientos en que tienen diferentes escalas de financiamiento. Tienen escalas muy pequeñas, cuando tú completas esa, pasas a la siguiente y luego a la siguiente y a la siguiente. Normalmente hay dos formas, o sea, hay dos websites, o sea, dos formas en Internet principales. La primera se puede decir que es por medio de buscadores de fuentes de financiamiento. Uno que yo recomiendo mucho es el Terra Viva Grants. Es un buscador de diferentes financiamientos en diferentes temas. Realmente les recomiendo que traten de verlo para proyectos. Y luego están estos otros dos, Funds for NGOs y becas y convocatorias. Otra forma es directamente en los websites de diferentes organizaciones, como por ejemplo ACA, Concitec, de la National Geographic o Rufo Small Grants, que es una fuente de financiamiento que trabaja por escalas. O sea, primero postulas a una escala básica, cuando consigues desarrollar ese financiamiento puedes postular una siguiente y así sucesivamente. Y cuando empiecen a investigar las fuentes de financiamiento que hay, es súper importante que traten de tener un mapeo de los financiamientos. Yo recomiendo esta tabla en la que tienes la fuente de financiamiento, el tema que financian, la cantidad, la fecha límite es súper importante para saber hasta cuándo puedes postular, las observaciones, si hay algún requisito especial o algo que no sea lo común, y el link a donde puedes entrar. Por ejemplo, acá yo he colocado la de Concitec para tesis de pregrado, pero una observación que tenía este financiamiento particular era que era solo para estudiantes de la USAC. ¿Ya? Ahora, la siguiente parte es desarrollar tu propuesta. ¿Ya? La propuesta normalmente, cada donante tiene su propia propuesta o la forma como quiere que la presentes, que normalmente incluye un antecedente sin justificación, el problema que tratas de resolver, o sea, la importancia, las soluciones, el objetivo, los resultados esperados, el proceso y los recursos necesarios, o sea, el presupuesto que vas a necesitar. Y lo siguiente es, ¿qué es lo que tienes que hacer? Algunas recomendaciones para tener éxito. Lee bien la convocatoria. Vuelve a leer bien las bases de la convocatoria. Verifica si cumples todos los requisitos, porque es muy triste preparar una propuesta para darte cuenta al final que no cumplías con los requisitos. Esto es súper importante. Transmite tu idea, o sea, trata de hablar el mismo idioma que el donante.
Los biólogos solemos tener ese problema cuando plasmamos nuestras ideas. Nos encanta conversar entre biólogos, pero a veces tenemos que usar un lenguaje que sea más accesible e interesante para otro tipo de audiencia. Verifica tu presupuesto. Una cosa que yo veo muchísimo cuando reviso propuestas es la factibilidad de la propuesta. Si veo que la cantidad de dinero no va de acuerdo a las actividades que se están planeando, ya es un punto para que deseche alguna propuesta. Vuelve a verificar tu presupuesto, o sea, también tienes que estar seguro que el dinero que estás pidiendo te va a alcanzar para hacer todas las actividades que quieras. Y sobre hablar el mismo idioma, es súper importante que consigan transmitir sus ideas en un idioma simple, en un lenguaje simple y sin problemas. Un ejemplo que tenemos aquí es lo que los perros escuchan y lo que les decimos. Lo que nosotros les decimos no necesariamente es lo que ellos escuchan o entienden. Revisa la propuesta y yo recomiendo siempre que trates que otra persona que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo la lea para ver si entiende todo lo que tú estás poniendo o la idea que quieres transmitir. Cumple con las fechas límites, no esperen al último momento para mandar una propuesta. Yo ya he visto propuestas que llegan medianoche y 5 y automáticamente ya no son aceptadas para, para para el financiamiento. Sé conciso, si hay un límite de palabras, respétalo. Y recuerda que la práctica hace la perfección. Cuanto más practiquen, cuantas más postulaciones hagan, mejor se van a volver en esto. Y ahora sobre tener éxito la escritura concisa. Acá tengo un ejemplo, ¿no? El profesor demostró algunas de las diversas formas y métodos para reducir palabras del trabajo que había escrito para la clase. 22 palabras. Yo lo puedo acortar a la mitad, a menos de la mitad. El profesor demostró métodos para reducir palabras de mi trabajo. 10 palabras. Mayor cantidad, más no es mejor. O sea, que tengas mayor cantidad de palabras no necesariamente hace que tu propuesta sea de mejor calidad. Puede pasar todo lo contrario. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. A veces hablamos mucho, pero realmente no estamos transmitimos muy poco. Y ese es un problema recurrente realmente en el idioma español y incluso en nosotros los peruanos, ¿no? Creemos que más hojas es mejor, pero eso no es necesariamente correcto. Y acá tengo otro ejemplo de escritura concisa. Debido al hecho que los osos grizzly viven en muchas áreas que también están habitadas por personas, a menudo hay ocasiones en que entran en contacto entre sí. Esto puede llevar a un conflicto entre seres humanos y vida silvestre. Cuando los osos entran en los jardines de las personas para comer alimentos que han dejado fuera para las aves y también atacan los tachos de basura de las personas que buscan comida. 74 palabras tiene ese párrafo. Pero yo lo puedo acortar a 10. Los osos grizzly entran en conflicto con los seres humanos y he conseguido pasar toda la idea que quería pasar. Más recomendaciones para tener éxito: escribir un buen resumen. Menos de 200 palabras es una de las secciones más importantes. ¿Por qué el resumen es lo más importante? Porque es lo que va a invitar al revisor a continuar leyendo o no tu propuesta. Y es donde está toda la información sucinta de la propuesta. Véanlo como una herramienta de ventas. Tienes que captar la atención del revisor. Y esto también se aplica para los artículos científicos. No te limites solo a copiar partes de la propuesta, sino céntrate en tener antecedentes, objetivos, métodos, resultados esperados y consecuencias. Revisa la ortografía, o sea, que tengas buena ortografía y haz que otra persona lo lea. Y en cuanto a cuáles deben ser las partes de un resumen, los antecedentes es poner el trabajo en contexto, los objetivos qué diferenciará, método cómo se hará, resultados esperados, qué resultados esperas obtener y consecuencia, cuál es la consecuencia más importante del proyecto. Y ponte a pensar que deberías apuntar a tener 1 o 2 oraciones por cada parte, 200 palabras en total. Y acá tenemos un pequeño ejemplo de un buen resumen, en lo que ves claramente los antecedentes,
el objetivo de este proyecto, los métodos que se usaron, los resultados esperados y la conclusión. Y este resumen creo que tiene 174 palabras. Ahora, ya, enviaste la propuesta y fue rechazada. Trata de averiguar por qué, trata de obtener feedback para que puedas mejorar para la siguiente vez que postules a un financiamiento. Siempre agradece, siempre trata de mantener relaciones con donantes y con financiamientos. Que no hayas conseguido el financiamiento esta vez no quiere decir que no lo puedas hacer en una próxima vez. Ahora, tu propuesta fue enviada y fue aceptada. Celebra, agradece, mantente en contacto con el donante y pregunta cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que tienes que hacer. Y compórtate profesionalmente, o sea, cumple con los requisitos y cumple con lo que te has comprometido a hacer. Escribe buenos informes y envíalos a tiempo. Ten en cuenta que siempre es mucho más fácil volver a un donante que estar buscando uno nuevo. Y esto se aplica para todos estos esquemas de financiamiento que son por etapas. Si tú cumples la primera etapa, te permiten postular una siguiente que es de más dinero. Realiza una implementación del proyecto de alta calidad, o sea, cumple lo que te comprometiste a hacer. Y siempre reconoce y agradece a tus fuentes de financiamiento en todos los materiales que hayas, en todo lo que escribas, en los informes que hagas y en los sitios web. Si vas a ir y presentas en alguna exposición o en una conferencia, avísale al donante que lo vas a hacer, mándale fotos de tu presentación, o sea, mantenga al donante interesado en lo que tú estás haciendo y en que estás cumpliendo con los requisitos del financiamiento que te dieron. Y muy buena suerte en transformar esto, tu idea, en dinero. Ahora voy a hablar un poquito de las becas Carlos Ponce, que son, en este momento tenemos estas becas que son para un proyecto de investigación, para que se desarrolle en una de nuestras estaciones biológicas. Nuestras estaciones biológicas, tenemos 3, 2 de ellas están localizadas en Cusco y una está en Madre de Dios. Todas ellas, las 3, están inseridas en el paisaje en el cual Conservación Amazónica trabaja hace casi 20 años, que es un mosaico de diferentes áreas naturales protegidas, diferentes usuarios del bosque. Y otra cosa interesantísima es que nuestras estaciones están localizadas siguiendo un gradiente altitudinal de los Andes en la Amazonía. Va desde los Andes hasta el Planalto Amazónico. Y en esta gradiente, debido al cambio de altitud que hay una enorme biodiversidad. Primero tenemos Huayquecha Bosques de Nubes, que también es un área de conservación privada. Fue adquirida o establecida en el 2005. Principalmente son bosques de nubes, bosques delfín, que son como esos bosques de hadas, medio que salen en los cuentos de hadas, llenos de musgos, y pastizales altoandinos. Luego tenemos Villa Carmen, que fue establecida en el 2010, está en el Piemonte Amazónico. Luego tenemos Los Amigos, que es la más antigua de todas, y que está en el Planalto Amazónico en Madre de Dios. Y bueno, Los Amigos la estación de Los Amigos está al lado de una concesión de conservación, que fue la primera concesión de conservación del mundo, que es la concesión de conservación para conservación Los Amigos. Y en cuanto a la beca de investigación, esta beca se llama Carlos Ponce porque va a ser entregada como parte del premio de conservación Carlos Ponce del 2019. Y el proceso que tiene es el siguiente: la convocatoria, donde pueden ver las bases de los requisitos y las prioridades de investigación. Cada estación biológica tiene prioridades de investigación. Luego se va a recibir las postulaciones, que les voy a explicar ahorita qué documentos se tienen que enviar. Se va a seleccionar a los ganadores basado en 3 cosas: en el CV y referencias, en el tema de investigación
en la claridad y la viabilidad de la propuesta. Y luego la ejecución. El becario firma un convenio con nosotros, tiene que tramitar un permiso de investigación en CERFOR, va a tener precios preferenciales de estadía en las estaciones y luego tiene que entregarnos una serie de reportes. ¿Qué es lo que cubre la beca? La beca es por un monto máximo de $1.200 y cubre principalmente tres cosas. Estadía en la estación biológica, en cualquiera de las tres, a una tasa de $25 por persona por día. Luego, a forma de reembolso, el transporte local, o sea, transporte desde Puerto Maldonado o Cusco a la estación biológica y de vuelta. Y también como reembolso, el 15% de la beca se puede gastar en materiales y asistentes, o sea, en comprar materiales que ustedes necesiten para desarrollar su proyecto y en dar una pequeña remuneración a un asistente de campo. Los requisitos es para peruanos, biólogos o carreras afines, pueden ser estudiantes de pregrado, últimos ciclos o tesistas que quieran realizar la tesis de licenciatura, también pueden ser investigadores independientes. Aceptamos investigadores, pero que no tengan PhD aún, que no tengan doctorado, porque consideramos que una persona con doctorado puede conseguir fuentes de financiamiento de otras formas. Que tenga un interés en investigación y o conservación, y el proyecto de investigación se tiene que realizar en una de nuestras 3 estaciones. A ver, las candidaturas. Los documentos que se necesitan para postular son la ficha de postulación que están en el anexo 1, que es esta ficha con sus datos y en donde van a haber 2 referencias. Una carta de presentación, una carta en la que tú digas por qué quieres la beca, por qué deberíamos otorgarte la beca. La hoja de vida, máximo 2 carillas. Una carta de recomendación, ya sea de tu orientador de tesis o de algún investigador con el que hayas trabajado o de algún profesor. Y luego la propuesta de investigación, que el formato que quieren usar está en el anexo 2, que tiene diferentes partes que te preguntan lo relacionado con la propuesta de investigación, que ahora vamos a verlo un poquito más a detalle. Y las candidaturas, es hasta el 14 de julio a las 23:59. Este es el que tienen que entrar para poder postular, ¿no? Y por favor no esperen el último momento para hacerlo. Y sigan todas las indicaciones que aparecen ahí en las bases del concurso. Y recuerden, 14 de julio hasta las 23:59. ¿Qué es lo que vamos a calificar? El CV y las referencias. Experiencia en el tema, referencias profesionales y o académicas. Vamos a contactar a sus referencias a preguntarles si los recomiendan para la beca. Luego el tema de investigación, la vinculación a las prioridades de investigación que tiene cada estación, pero al mismo tiempo la importancia que tenga el proyecto que tú estás enviando, tú estás proponiendo, y qué tan innovativo es. Hemos tenido becarios que han ganado, personas que han ganado la beca, que tenían temas que no estaban en la lista de prioridades de las estaciones, pero que eran bastante innovativos, entonces consideramos que eran súper interesantes para desarrollar estos proyectos, y así consiguieron la beca. La claridad y viabilidad. ¿Qué tan clara y viable es la propuesta? Relación y relevancia científica de los objetivos métodos, o sea, tienes ver una estructura, como estuve hablando antes en las estrategias, y ver que tu objetivo es alcanzar eso, que los métodos vayan de acuerdo para alcanzar tu objetivo. Y la viabilidad de implementación, de que consigues implementar o ejecutar ese proyecto en el tiempo que lo estás diciendo, con los recursos que tienes. Y la estructura de la propuesta, o sea, el anexo 2, es el título del proyecto, un presupuesto total, de forma así resumida, el resumen, que son 200 palabras, la justificación, o sea, la importancia de tu proyecto, por qué es importante, son 300 palabras, preguntas centrales, qué preguntas quieres responder, un poco de una revisión de literatura, la metodología, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, un cronograma siguiendo un diagrama de Gantt,
el presupuesto detallado, en el que incluso puedes poner otras fuentes de financiamiento. Y finalmente la bibliografía, en estilo APA. Y bueno, eso sería todo en este webinar. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por escuchar. Espero que esto haya sido de interés para ustedes y les ayude a postular a las becas de Carlos Ponce, que tienen hasta el 14 hasta la próxima semana, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat y así me van a pasar la pregunta y la voy a poder responder. Vamos a tener una cantidad de minutos para preguntas. Aquí las personas de comunicaciones me están ayudando con las preguntas. Si hay alguna pregunta. A ver. ¿Cuál quería saber dónde se podía ver los temas de interés de cada estación? Una pregunta es, ¿dónde se pueden ver los temas de interés de cada estación? En el link de Carlos Ponce, del premio Carlos Ponce, que aparece, justo voy a poner esta diapositiva, que aparece aquí, en el link https://carlosponcedelprado.blogspot.com/ aparecen las bases de la convocatoria. Y en las bases de la convocatoria aparece en el anexo 3, es la lista de prioridades de investigación de las estaciones. Entonces, cuando entren ahí, van a poderlo ver. Otra pregunta es de Cecilia. ¿Tiene alguna tarifa de referencia para los asistentes de campo? Por ejemplo, si tú vas a la estación con tu asistente de campo, la tarifa es una tarifa reducida que damos para los becarios, es de $25 por noche, por día, no por persona. Esa misma tarifa se aplica a los asistentes de campo, pero hay un límite de asistentes de campo que puedes llevar, y ese límite normalmente es evaluado por el área de ciencias, dependiendo del trabajo y el tiempo que quieras estar. La estadía del asistente también sale de tu beca. Entonces tengan en cuenta eso cuando hagan el presupuesto. Álvaro pregunta, hola, ¿podrían copiar por el link para descargar el manual de CLP, Conservation Leadership Program, del que habló al comienzo de su charla? Es http://www.conservationleadershipprogram.org/grants/project-manuals/. Yo les recomiendo que entren en esta página Conservation Leadership Program porque este es un esquema de financiamiento muy, muy interesante, pero que lamentablemente hoy en día tiene bastantes restricciones del lugar y el tipo de proyectos que financia. Y el link de las becas lo había puesto hace un segundo, que es... También pueden ver en el Facebook. Si entran al Facebook de ACA, también van a poder ver el link, porque como esta beca es parte de un premio, del premio Carlos Ponce, se hace directamente en la página web del premio Carlos Ponce, a diferencia de nuestras otras becas que se hace en nuestra página web, ¿no? Y acá tenemos otra pregunta. ¿Conservación Amazónica puede prestar algún equipo o material para reducir mi presupuesto? Sí. Hay una lista de materiales que nosotros contamos en las estaciones. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, machetes, GPS, brújulas, en algún caso cámaras trampa, dependiendo de la disponibilidad, porque ahorita tenemos un par de proyectos que estamos utilizando las cámaras trampa. En cuenta que hay una serie de materiales que podrían vayan a la estación. ¿Alguna pregunta adicional? Sí hay. Quisiera hacer una consulta respecto al cronograma del proyecto
¿Qué tiempo puede durar como mínimo a partir de que se recibe la beca? Mira, la beca, cuando tú consigues la beca tiene una duración máxima de 2 años. El convenio que tú firmas con ACA tiene una duración de 2 años, pero esta duración incluye desde el inicio del proyecto, la implementación, la entrega del producto final. El producto final puede ser, en el caso de un tesis, es una tesis, o un artículo científico, o una presentación en una conferencia científica, o algún otro producto con algún cariz científico que se pueda acordar entre el becario y la dirección de ciencia. Por ejemplo, hemos tenido una becaria que su producto final fue una guía de identificación de murciélagos para los amigos, que lo hizo en colaboración con el Field Museum de Chicago. Entonces fue una cosa genial. Entonces, dependiendo en qué estación. Dayan está preguntando cuántas cámaras trampas tienen disponibles. Depende de la estación. Pero podríamos decir que unas 10, pero como les digo, eso estaría sujeto a la disponibilidad, porque ahorita las estamos usando. Otra duda. ¿Ustedes poseen equipos de escalada y cámaras trampa para prestar si tuvieran mi propuesta? No tenemos equipos de escalada para prestar. Sí tenemos cámaras trampa, pero como les dije, depende de si se está dando uso o no, y ahorita tenemos proyectos que se están desarrollando en las estaciones en las que se están usando las cámaras trampa. Luego, otra pregunta de Cecilia. ¿Es necesario mandar la aplicación al correo que indican las bases recursos humanos o solo en la web de Carlos Ponce? Tienen que seguir las bases que salen en la web de Carlos Ponce. O sea, tienen que seguir las indicaciones que salen en las bases. Pero lean las bases y mándenlo exactamente como está. En las bases tienen indicaciones muy claras de cómo enviar las propuestas. ¿Ya? Bueno, les quiero agradecer a todos por haberse unido hoy día al webinar. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna consulta o más preguntas, en las bases también sale mi correo electrónico, que es este de aquí, a que puedan escribirme y podamos responder las dudas que tengan. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por participar y mucha suerte y por favor postulen. Me encantaría verlos a todos por las estaciones. Ya. Hasta luego.